¿Y yo qué? Hoy vengo con una reflexión que lleva un tiempo dándome vueltas en la cabeza y que podemos empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Está el formato estéreo obsoleto? Bueno, os puedo responder rápidamente a esa pregunta. No, no lo está. Al menos de manera práctica. En ese sentido, no creo que desaparezca nunca, con lo que esto conlleva. Me explico. El estéreo es un formato que lleva entre nosotros más de 60 años, y desde entonces ha sido el estándar de reproducción de audio. ¿No creéis que en todo este tiempo se habrán desarrollado formas de escuchar mejor la música, que técnicamente sean más avanzadas, ofrezcan más posibilidades y sean más fieles con lo que experimentamos en la realidad con el sonido? Pues sí, claro que se han desarrollado. Y es que, como digo, el estéreo funciona muy bien de manera práctica, pero técnicamente creo que hace años que quedó obsoleto. Vamos por partes. Como sabréis, el estéreo es un formato en el que el sonido se reproduce a través de dos canales independientes y que sirvió como la evolución natural del mono, que era el estándar anterior y que imperó hasta bien entrados los años 60. Al principio se utilizó en grabaciones de música clásica como un fetiche sonoro y posteriormente en todo tipo de lanzamientos musicales. Y es que el mono era más barato y más sencillo de fabricar, era el estándar. Y no fue hasta que se consiguió lo mismo con el estéreo que se produjo el cambio. Es decir, a grosso modo, se pasó de utilizar un único altavoz a utilizar dos. Se duplicaron las posibilidades, el espacio sonoro, prácticamente todo. Y además encajaba con algo fundamental, el hecho de que tenemos dos oídos, que puede parecer tonto, pero creo que es la clave de todo esto. Quedaos con ese concepto. La cosa es que, como es lógico, otros formatos se han ido desarrollando desde entonces, porque aunque tengamos dos oídos, nuestra experiencia real no se reduce a captar el sonido de dos fuentes aisladas. No oímos únicamente lo que está delante de nosotros, sino que tenemos la capacidad de localizar objetos en el espacio. Delante de nosotros, sí, pero también detrás, a los lados o incluso arriba y abajo, y todas las combinaciones posibles entre ellas. Por eso fueron evolucionando nuevos formatos, porque como es lógico, todo esto no se puede lograr únicamente con el estéreo. Paréntesis. Sí es cierto que hace poco se volvió bastante viral la música 8D, que a través de algoritmos simulaba la manera en la que nuestros oídos posicionan sonidos en el espacio. Y es un efecto muy interesante, pero que solo puedes experimentar si utilizas auriculares, lo que limita mucho su uso para según qué cosa. Un concierto, ir al cine, ver una peli en casa o simplemente el hecho de escuchar música. Hay gente que aún lo hace. Cada persona involucrada tendría que utilizar un juego de auriculares, que es posible, pero en según qué casos puede ser un engorro. Y si se reutilizan, un poco antihigiénico también. Por lo que, como digo, se fueron desarrollando formatos que utilizaban más altavoces, como el Quad, el 5.1 o más recientemente formatos de sonido en 3D. Es decir, literalmente se han añadido más canales, más espacio donde repartir la información. Y es que no es lo mismo repartir batería, bajo, guitarra, voces, piano, orquesta, efectos, etcétera, en solo dos canales, es decir, dos altavoces, que hacerlo en 6, 10 o 14, por decir algo. Estos sistemas envolventes nos proporcionan una experiencia mucho más cercana a lo que oímos en la realidad. En el caso del 5.1, permitiéndonos tener sonidos en casi cualquier punto de nuestro plano horizontal, y los formatos en 3D llevándolo un paso más adelante, incluyendo la dimensión vertical. No sé si habréis tenido la oportunidad de escuchar música de esa manera, pero desde que llegué al estudio he podido experimentarlo y es una sensación completamente diferente. Y no tienen que ser canciones mezcladas como en los primeros ejemplos de la música 8D, con la banda dando vueltas alrededor de ti y demás. Yo personalmente creo que como demostración esos ejemplos están bien, pero no son prácticos a la hora de escuchar música por derecho, sencillamente porque son efectos que te distraen y te sacan de lo que es la experiencia en sí. Es como si tuviésemos los sonidos danzando de izquierda a derecha en nuestro sistema estéreo tradicional, simplemente por demostrar la potencia del formato, que realmente se hacía muy a menudo al principio y se lanzaban discos con mezclas horribles. Esto no tiene mucho sentido musical, que digamos. Cuando hablo de música en 5.1 o 9.1 o 13.1 o lo que sea, hablo de mezclas dedicadas a ese formato, en la que por ejemplo la voz puede venirte de frente, los coros desde atrás, una sección de cuerdas por la izquierda, su reverberación por todos los altavoces pero con mayor peso en los superiores, un efecto concreto por arriba, en fin, ya me entendéis. Mezclas realmente envolventes que te hacen sentir como si estuvieses en el medio de la interpretación. Si no habéis tenido la oportunidad de oír algo así, creedme que cuando vuelves a la mezcla estéreo, todo te suena muchísimo más pequeño, constreñido, como si la música intentase escapar de esos dos canales. Es un poco agobiante incluso, es como si la mezcla estuviese vistiendo ropa que le queda pequeña. Y es que eso es lo que pasa, que con el estéreo tenemos mucho menos espacio. Y en los otros formatos tenemos 3, 5 o 7 veces más canales que nos permiten repartir todo, y que la experiencia y la música sean más relajadas, más dinámicas y en definitiva más real. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos formatos muy superiores técnicamente, pero que ni por asomo han llegado al gran público ni al mercado general. ¿Por qué? ¿Por qué sigue utilizándose un formato de hace más de 60 años que ha quedado por debajo en calidad? Pues yo creo que es básicamente por lo que dije antes, porque tenemos dos orejas. No sé cuántos de vosotros oís música en altavoces, pero creo que la inmensa mayoría de aquí, la manera en la que disfrutamos la música el 99% de las veces es a través de auriculares. Y estos obviamente nos ofrecen la posibilidad de como máximo dos canales. Dos canales que van a ir directos a nuestros oídos, cada uno de manera independiente al otro, sin interacciones con el aire ni el espacio en el que nos encontramos. Quizás está muy alejado de cómo los humanos oímos realmente, en el que una fuente sonora nos llega a ambos oídos, con sus reflexiones en el sitio donde nos encontremos y demás.
pero es un formato sencillo y sobre todo funcional, y al que estamos tremendamente acostumbrados, a pesar de sus limitaciones. Y esto me continúa la reflexión de la que os hablaba al principio, porque lo primero que podrías pensar si ves este vídeo es, vale, esos formatos se tienen que escuchar de escándalo, pero ¿quién se va a dejar la pasta en 6, 10 o 14 altavoces? ¿Dónde los pongo? Parece que no es ni práctico ni barato. Lo que me hace ver que no sé por qué motivo no nos importa mucho la calidad de audio. Sobre todo si lo comparas con lo que nos importa la calidad de imagen. Por ejemplo, no es raro que nos gastemos un buen dinero en una pantalla 4K con los mejores colores, los más vivos, y que puede llegar a ocupar muchas veces un gran espacio en el salón. Pero para oír música o ver una peli, nos sirve con un par de auriculares baratos y el audio viniendo de YouTube o de la plataforma que sea al mínimo de calidad. Es decir, a ver, esto no es una crítica, es una reflexión. ¿Por qué para una cosa no nos importa pagar y gastar una buena cantidad de dinero, pero para la otra nos conformamos con lo primero que pillamos? Una teoría que tengo yo es que somos seres que basamos nuestra experiencia principalmente a través de la visión. Si tuvieras que elegir entre quedarte ciego y quedarte sordo, yo creo que la mayoría de personas elegirían lo segundo. Incluso en mi caso yo no sabría qué decirte, y eso que la música y el sonido es lo que prácticamente me ocupa todo el día. Pero por otro lado, irónicamente, creo que somos mucho más sensibles auditiva que visualmente. Es decir, tenemos mayor capacidad y definición de escucha que de vista. Y quizás por eso podemos tirar con un sonido que no es de tanta calidad, porque nuestro sistema auditivo es lo suficientemente bueno para extraer la información de él, aunque el soporte que utilicemos no sea el mejor o el más adecuado. Como cuando hablamos por teléfono, en el que la información está concentrada en un rango de frecuencias muy pequeño, y aún así lo entendemos perfectamente. O cuando escuchamos música de baja calidad. Visualmente creo que nos cuesta más discernir los detalles. Y psicológicamente creo que nos agrada más ver bien una imagen. No sé, la verdad, ¿vosotros qué opináis? Esto es simplemente una reflexión de algo que me venía dando vueltas a la cabeza desde hace unos días, y quería sacarlo para aclarar mis ideas y ver qué opináis vosotros. ¿Habéis tenido la oportunidad de oír música en esos formatos? ¿Qué opináis del reinado del estéreo? ¿Acabará pasando en algún momento? ¿Cómo sueles oír música? ¿Con cascos o con altavoces? ¿Por qué gastamos más en imagen que en sonido? Dejadme saber vuestras opiniones. En fin, espero que os haya resultado interesante este monólogo y que os haya hecho reflexionar un poco. Yo ya lo dejo aquí. Muchas gracias, gente. Nos vemos en breve con nuevas historias de sonido. Un saludito.